Una importante derrota del gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que ocurrió en el Congreso de Chile como consecuencia del gran debate que finalmente será la ley asociado a las sanciones o no hacerlas, que al final sí se aprobaron, ¿no? Para la elección presidencial para aquellos que no vayan a votar. Todo esto en el contexto del voto obligatorio y que todavía estaba el debate si eventualmente iba a haber alguna sanción con este voto obligatorio o si al final iba a ser de papel, nada más eso y iba a ser como el voto voluntario, porque si es obligatorio y no hay sanción, da un poco igual, ¿no? Y eso se estuvo discutiendo y pasaba que el sector del gobierno no quería que hubiera sanciones ya que se dieron cuenta que el voto obligatorio, que curiosamente ellos defendieron por tanto tiempo, les juega en contra y por lo tanto ahora querían que se mantuvieran las estructuras de voto voluntario y de no ser posible un voto obligatorio sin sanciones. Pero finalmente se aprobó colocar multas relativamente altas de más de 3 UTM, cerca de un poco más de 200.000 pesos chilenos, para aquel que decía no ir a votar, a pesar de que es obligatorio. Y también se empezó a ver la discusión sobre qué ocurre con el voto de aquellos que son inmigrantes en Chile, en donde el gobierno tampoco pudo obtener los resultados que quería, pero tuvo una derrota no tan dura como en el caso del voto de los ciudadanos chilenos. Se votó en general y se aprobó en general el proyecto que impone una multa para las elecciones, para quienes no voten en noviembre, elecciones presidenciales y también parlamentarias. Andrés Longton, de RN, integrante de la Comisión de Gobierno Interior. ¿Usted cree que hay una calculadora detrás de este debate? ¿Cómo lo ve usted? A ver, no me cabe ninguna duda que la calculadora está presente hoy día más que nunca y es bastante evidente. Ante la votación que tuvimos hoy día, votar en general un proyecto, es decir, la idea de legislar para que el voto obligatorio tenga multa o sanción, que es un mandato constitucional, la izquierda lo votó en contra. Esa es la votación de hoy día, por lo tanto no tienen interés en legislar para que el voto obligatorio tenga sanción o multa. Y eso es un fraude a la Constitución. Hoy día ni siquiera tuvimos presente al ministro Elizalde, el proyecto no tenía urgencia. Por lo tanto, es bastante evidente que buscan aferrarse al poder a cualquier costo. Y si esto implica alterar las reglas electorales de una democracia como la nuestra, están dispuestos a hacerlo. Y por lo tanto hoy día quedan en evidencia de que no van a trepidar ni un segundo en incumplir la Constitución con tal de cumplir con sus pretensiones. Por lo tanto hoy día es un golpe duro para el gobierno, pero es un triunfo para la democracia, de que efectivamente hay un Congreso mayoritario que está por cumplir las reglas del juego. Porque si no están votando por la izquierda no tiene que ver con el voto obligatorio, tiene que ver porque lo han hecho muy mal. Y si eso implica para el gobierno alterar las reglas del juego, lamentablemente van a ser capaces de hacerlo. Por lo tanto, esperamos que el gobierno le ponga la urgencia correspondiente, porque si no van a estar incumpliendo flagrantemente un mandato constitucional con tal de que el voto obligatorio vuelva a ser voluntario, que es algo que ya resolvimos hace algunos años y que hoy día no debería ser materia de discusión. Diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, muchas gracias. Seguimos con la jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Lorena Fríes. En su bancada hubo muchos votos en contra. Sí. Usted entiendo que también, ¿no? No, usted se abstuvo. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algún cálculo o alguna situación distinta? Mire, es que es lo que le acusan, no es que lo diga yo. No, es que es rarísimo que nos acusen de cálculo cuando en realidad lo que estamos viendo es el movimiento que hizo la derecha en términos de por un tiempo sostener que todos tenían que votar y todos con multa, y en cuanto la centro derecha vio que el votante migrante se iba a la ultraderecha, entonces ahora sí que voten obligatoriamente pero sin multa. Y ahí, y esa es una razón por la que yo me abstuve y mis compañeros votaron en contra, es, bueno, y no parece raro que estemos todos obligados y que sin embargo se establezcan multas diferenciadas. A mí me parece que es una distinción arbitraria. ¿Qué tiene que pasar con los migrantes en la elección en concreto? Lo que tiene que pasar en concreto es que discutamos integralmente este tema y que, por una parte, si estamos hablando del voto de las personas migrantes, hay que tener una situación de protección respecto de los que ya votaron. Para adelante se puede definir de otra manera. Mi ideal es que haya voto voluntario sin multa, pero no obligatorio sin multa. Eso es un contrasentido. Más todavía cuando la derecha después quiere que todos vayan a votar, pero por otro lado niega subsidios de vivienda, establece que en materia de educación hay que privilegiar a los niños chilenos y ningún otro niño importa, y en materia de salud también hay una crítica a la atención a la población migrante.
no es un resultado que quería el gobierno. Pasa que se han dado cuenta que cuando hay voto voluntario, solo temas prácticos, más allá del tema moral, porque igual me parece que la obligatoriedad de ir a votar no debería ser así, debería ser un tema de aquellos que desean hacerlo, ya que debería ser una facultad que uno decide, pero más allá de eso, en temas prácticos, dejando el ideal incluso de lado, se han dado cuenta que con voto obligatorio en Chile, porque en otros países es igual, suele beneficiar más a los partidos de centro o incluso a la derecha. Con el voto voluntario, los que sacan una proporción de voto más alta son principalmente los segmentos de izquierda e incluso izquierda más dura, porque el sector poblacional que decide no ir a votar, si es que le dejan elegir, suelen ser personas a veces más moderadas o incluso medias apolíticas, pero con cierto rechazo hacia la izquierda. Es lo que se ha notado. Por eso, aunque históricamente la izquierda defendía el voto obligatorio, han pasado a criticarlo, y aunque en su momento la derecha defendía históricamente el voto voluntario, ahora han pasado a criticarlo y han pasado a defender el voto obligatorio. Será una voltereta total simplemente por cálculos electorales. Y también se discutió bastante sobre el voto de los extranjeros, que por un lado no se le va a colocar multa para aquellos que sean votantes extranjeros, pero que pueden votar en las elecciones chilenas, pero tampoco ha llegado al punto de poder hacerlo ilegal y bloquear el voto de todo extranjero en Chile como si busca el gobierno. Entonces se ha visto también una situación bien curiosa, porque históricamente la derecha era la que criticaba el voto extranjero, defendía el voto solo de ciudadanos chilenos y nacidos en Chile, y por lo mismo buscaba restringir el voto extranjero. Y la izquierda, hasta hace no mucho, estoy hablando simplemente, por ejemplo, de hace unos 4 años, 5 años, defendía a muerte el voto extranjero. Incluso para el año 2020 se impulsaron proyectos de ley por el Frente Amplio y por Gonzalo Vinter, por ejemplo, que fue candidato presidencial del Frente Amplio en las primarias de la izquierda hasta ahora poco. Ocurre que él impulsó, por ejemplo, proyectos que permitían el voto extranjero, permitía que fueran incluso candidatos para la Convención Constitucional en su momento, cuando fue la primera convención. Y había muchos proyectos de ley para promocionar el voto tanto obligatorio como también el voto extranjero obligatorio y dar mucho justamente posibilidad para aquellos que son extranjeros de votar en Chile. ¿Por qué? Porque había la suposición en su momento de que los extranjeros iban a votar por la izquierda y asumían que iban a votar incluso por la izquierda más dura. Por lo tanto, estaban haciendo todas las posibilidades para que votaran con más fuerza. ¿Por qué era esta suposición? Porque en otros países es así. Por ejemplo, en Estados Unidos el votante inmigrante suele votar más en promedio, exceptuando, por ejemplo, aquellos que son de Venezuela y de Cuba, pero en promedio suele votar más por el Partido Demócrata, por la izquierda. Y en países como España, que son la inspiración ideológica del Frente Amplio, especialmente Podemos en España, ellos también impulsaron mucho el voto extranjero en España, donde sí los inmigrantes solían votar más por los sectores de izquierda, especialmente porque son inmigrantes latinoamericanos, que suelen tener esa tendencia, y a veces inmigrantes del norte de África, que por temas de subsidios o ciertas políticas habitacionales también los votaban. Asumieron que en Chile iba a ser igual. Cuando se dieron cuenta que eso no era así, se dieron la voltereta. Y ahora el gobierno está impulsando con mucha fuerza prohibiciones al voto extranjero y hacerlos ilegal que voten en las candidaturas presidenciales como incluso en otras elecciones. En cambio, a la derecha le pasó literalmente lo contrario. Ahora están defendiendo a rajatabla el voto extranjero porque todas las encuestas muestran que más de cuánto, el 70-80% del votante extranjero vota por la derecha y principalmente votan por el Partido Republicano José Antonio Kast, por José Antonio Kast y también por Matei y Chile Vamos. Sin voto extranjero es posible que Matei estaría aún incluso más bajo en las encuestas y como consecuencia ahora lo están defendiendo. Ahora no pudieron establecer que también se colocaran estas multas para sancionar a aquel que es extranjero y no va a votar porque ellos querían que eso también estuviera ahí para incentivar el voto extranjero, pero tampoco se logró hacer la prohibición que quería el gobierno. Entonces, en eso tuvieron que ser un poco lado y lado, pero es una derrota importante a nivel del Estado, a nivel del gobierno, dentro de estas materias, por temas simplemente prácticos que afectan a la presidencial. Ahora, en temas de principio, a mí me parece que sería correcto que estuviera más voto voluntario y que uno decida si va a votar o no, que no debería hacérsele obligar a uno, porque no ir a votar también no es una expresión de deseo político. Y también me parece que es tan bien que se hagan prohibiciones, por ejemplo, en temas de aquellos que van a votar y de origen extranjero. Solo aquellos nacidos en el país deberían tener esa facultad, o aquellos que luego de un proceso de residencia amplio y que se hayan ajustado también a la cultura local, como también a las costumbres, puedan eventualmente participar en el proceso.
Pero me parece que eso es más razonable. Pero es un tema de ideales, ¿no? Ahora simplemente la derecha y la izquierda van cambiando sus argumentos de lo que les gusta o no por conveniencia. Y ahora la izquierda y la derecha han tomado la posición del otro, dándose la vuelta, pero solo porque les conviene. Si cambiara y, por ejemplo, los inmigrantes empezaran a votar más por la izquierda y el voto obligatorio los beneficiara, ellos pasarían a defenderlo, todo eso en vez de criticarlo, y viceversa. La derecha pasaría a criticar eso en vez de defenderlo, como lo hacen ahora por conveniencia. Pero bueno, más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta importante derrota del gobierno en el Congreso que va a tener un efecto a favor principalmente de los candidatos de oposición actuales para la presidencial? ¿Será suficiente eso para asegurar una victoria sobre la comunista Janet Jara o no? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias, materias de análisis de cualquier tipo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.